Tú estudiaste teología. Claro, estuve a punto de... Bueno, me gustaba. Y si así debió haber sido, pudo haber sido. Sin embargo, no fue así. Lo cual... ¿Podías ser pastor? ¿Alguna vez se te pasó la idea? Por supuesto, siempre quise ser y es más, visitaba muchas comunidades, me pasaba horas, dediqué mi tiempo, mucho tiempo y con mucha seriedad y responsabilidad, claro, y hay mucha gente a quienes, vamos a decir, con todo el respeto, hice que ellos conozcan, a eso se llama hacerle creer, pero con que su corazón sea amoroso, con que su generosidad no se haya perdido, eso para mí está bien, así sea de cualquier religión, entendernos. Hoy tranquilamente podemos conversar con un pastor evangélico o con algún líder de alguna otra religión, conversamos. Hay mayor tolerancia ahora. Hay tolerancia, claro, e incluso desde nuestra parte también. Este es el trabajo espiritual que hay que hacer. De entrada vienen con una botella de cola. No le decimos eso no está bien, no le decimos. No. A pesar que no está bien. No, a pesar de que no está bien. Pero cuando viene a donde nosotros decimos, no, muchas gracias, no nos servimos. Pero no se resiente. Exactamente, allá vamos. Pero ¿por qué acepten? Ahí aprovechamos para decir, esta cosa hace esto en su salud. No, por favor, a los mayores no le dé esto, porque hace esto en su salud. Pero desde una perspectiva ya con contenido científico. Claro. No porque hemos escuchado o porque hemos creído. Porque el hacer espiritual viene desde ese conocimiento. O sea, tiene que ser. Por ejemplo, para la reunión de hoy tenemos una chichita que le vamos a brindar. No le vamos a brindar pero no madura. Un vaso de café, ni tampoco madura. Exacto. Esto es conocimiento. Claro, ¿no? Este es conocimiento. Por ejemplo, la chicha en nuestra comunidad antes había yuyu asua, que tenía una enzima llamada tecte. Hoy sé qué ha sido el tecte y para qué servía. Claro, eso está muy bien servir. Luego viene, el pastor siempre empieza con una oración. Y yo les pido, les digo, vean, perdonen el yo. Entonces digo, pastor, tenga la bondad, vamos a iniciar con una oración. Pero en la otra ya no le hago orar al pastor, le hago que ore una hermana. Para que vayan aprendiendo, recordando esta parte dual del yanandi. Porque aquí hay un yanandi. Mi estimado Pumaquero, ¿tú oras? Orar a esa manera que han enseñado la iglesia, no. Nosotros, o sea, cuando el pastor ora, tú estás teniendo otro tipo de conexión desde tu perspectiva. Claro, con ese respeto. Claro, con ese respeto. Y siempre voy a concluir diciendo, si esta práctica religiosa o espiritual le trajo un bienestar a usted, perfecto, continúe. Si alguien dejó de ser borracho porque recibió o aceptó esa práctica, cambió su vida, está bien, continúe. Porque a este otro lado hay tantas cosas obsoletas que hay que seguir cambiando. Yo estuve en un congreso de jóvenes en Medellín y vino un joven y dijo, vea, taita, sírvase. Digo, ¿qué es? Yo siempre apercibo, era trago. Digo, no, esto no me sirvo. No, pero es un trago artesanal. Digo, sí, pero sigue siendo trago. No, pero esto, si tal abuelo sirve. Sí, pero esto va a hacer daño. Entonces, ya hay un conocimiento. Pero veo que tus dientes están blancos. Vas donde el dentista que te blanqueen los dientes. No, chupamos caña. La caña es ¿vas donde el dentista? Profiláctico. ¿Vas donde el dentista? Sí, nos vamos de vez en cuando, sí. Pero la caña es un profiláctico y es antiviral. Sea la caña de Castilla o la caña de maíz. Entonces, hacemos que mastique la gente bastante cañita. Y eso limpia. Eso limpia, es un profilaxis, es una profilaxia. Todas estas cosas, primero, uno de los principios fundamentales en el mundo andino es saber comer. Si sabe comer, implica conocer el horario, implica conocer su reloj biológico, implica conocer sus labores. De esto va a depender su pensar, de esto va a depender su actuar. Sin embargo, nuestros abuelos decían, háblale a la tierra. ¿Tú conversas con la tierra? Sí, claro, ¿Cómo conversamos. conversas con la tierra? Alpamama, alpataita, sumajpuncha o... ¿Recibes respuesta? Sí, claro. Te digo por una... y disculpa mi ignorancia en el tema, ¿no? Tú haces tu propia ropa. Esto es nuestro, hecho por nosotros, tejido por nosotros y diseñado por nosotros. Esto es una kushma, es un unco. Y desearles que sean felices, reflexionen siempre, cada día, qué se ha hecho, qué aprendió, a quién ofendió, a quién no ofendió, a quién dio alegría, si las cosas que hacemos
está bien, no está bien. Es uno de los ejercicios que siempre hacemos al atardecer. Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco, donde invitamos a personajes para conocer su vida, su trayectoria y sobre todo las lecciones de vida que nos pueden enseñar en esta sociedad tan complicada que muchas veces no miramos estos pequeños detalles que pueden servir como lecciones de vida. Quiero agradecer en este caso a Puroa TV, a todo el equipo que siempre nos está acompañando, también a Taquic TV, La Voz de Paquito y una red de radios comunitarias que nos retransmiten también a nivel nacional. Por supuesto también a Leo Clan, que es parte de este proceso de producción, y seguir adelante con ello. Hoy me encuentro en un lugar muy especial, con un personaje muy especial que he tenido la posibilidad de conocer hace mucho tiempo atrás y que volvemos a reencontrarnos para justamente dialogar y conversar sobre temas muy interesantes que nos ponen en una reflexión y también a quitar muchos mitos que se dan sobre la espiritualidad, sobre todo ancestral. En ese contexto me encuentro con un gran amigo, nuestro hermano Puma Quero. Bienvenido, mi estimado Manuel, qué gusto tenerte aquí en Sin Filtros con Marco y decirte bienvenido a mi programa, a pesar que estoy en tu casa. Una linda vivienda, tú me has explicado todo cómo funciona aquí desde una perspectiva integral, donde se puede ser sustentable en todas las perspectivas desde una visión de vida. Bienvenido, mi estimado Puma Quero. Muchas gracias, Marco, y a todo el equipo. Gracias a la audiencia. Primero permítanme presentarme, soy Puma Quero, no soy Manuel. La cultura nuestra aborigen nativa, desde antes de los abuelos incas y de las abuelas, ellos en nuestra cultura tenían un solo nombre para cada persona, y ese nombre no se repetía, con la finalidad de que como ente humano pueda cumplir su ciclo con sus vivencias, y eso pues obviamente no se repitiera. Únicamente a los grandes líderes, con un proceso, ellos decían, por favor permítanos, quisiéramos conservar el nombre de tal persona. Entonces, en ese sentido, en el Ecuador o en todas las ciudades republicanas, lo que más han pensado y han anhelado las personas es ponerle en un nombre de algún santito, ejemplo. Luis, por ejemplo, o José, o María, que han sido típicos. Claro, que son nombres cristianos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ya con esta reflexión de vida, hemos decidido que quienes decidan, obviamente, entrar por este camino de la cultura, de los saberes y de sus prácticas, vayan repensando algún detallito pequeño para que les identifique y les pueda conectar. Y en ese pensar, nosotros hicimos un análisis de nuestra línea familiar y encontramos que venimos de dos líneas paternas y maternas, entre los Pumas y los Queros. Y estaba pensando, digo, a ver, ¿hasta dónde y por qué me pusieron con ese nombre mis padres? Y bueno, comencé a hacer una pequeña gira a algunos lugares fuera del país, y entre ellas encontré dónde estaba radicado este nombre. Dije, ya por eso han puesto. Regresé y pedí permiso a mis padres. Dije, papá, mamá, esto ha pasado y muchas gracias. Pero decido acogerme a la línea paterna ancestral, que son los Pumas y los Queros. Mi nombre va a ser de hoy en adelante Puma Quero. Puma Quero Minta, obviamente. Entonces, a partir de esa legalidad y reconocimiento, sobre todo reflexión, ya varios años, y claro, quienes antes me conocieran, claro, dicen, bueno. Yo la vez que te encontré dije, Manuel, qué gusto verte a los tiempos, ¿no? Sí. Pero me paraste en seco, me dijiste, no, soy Puma Quero, por eso empecé diciendo claramente eso. Pero en el registro civil te han registrado, ya Totalmente, tiene registrado totalmente, es un derecho de los pueblos indígenas, con argumento, ¿no? con argumento. Okay. Sí.
Ok, entonces ahora empecemos. A ver, mi estimado Manuel, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame. Una vez más digo, no soy Manuel, soy pumaquero. Perdón. Ya, bueno, ya, la infancia en la montaña. Mi padre y mi madre, ellos son de dos lugares complementarios. Ajá. Papá de la tierra del maíz, flores, y mamá de la tierra de las papas, de la oca, de la mashua, de la montaña, Ya. del Langlang. Ajá. Entonces ellos hacen su hogar y soy el quinto de la familia. ¿Cuántos hermanos son? Somos total 9. De los 9, estamos 5, nos Ya. hemos quedado acá en la tierra. Mis hermanas y yo soy el único varón de la familia. Así, entonces comenzamos a vivir en la montaña, a aprender nuestro idioma, nuestras prácticas, las siembras, la comunicación con la tierra igual. Entonces ahí comencé a aprender, comencé a conocer las cosas, pero obviamente con tantas dudas, Claro. En ese entonces la religión estuvo trabajando fuertemente. ¿Tu familia era católica? Primero eran católicos mis padres, ¿Y luego? pero luego ya por el 72, como entró en boga el tema de la evangelización, Ajá. desde el protestantismo, ellos dijeron, está bien, con que no se tome, con que no haya borracheras, con que no haya peleas, está bien, nos vamos para allá. Es positivo. Claro, es positivo, nos vamos para allá. Entonces, yo muchacho, claro, ¿cómo no? Si era en la iglesia católica, muy bien, allá también estaba. Claro. Les acompañé, pero aún no había un entendimiento. Luego, cuando esto ocurre, muy bien, vamos para allá, también. Y así. Entonces, así fue la vida de muchacho, de niño. Aprendí muchas cosas, conocí muchas cosas que hoy recién vamos entendiendo, o en alguna conferencia, en alguna charla, Claro. o en alguna reflexión espiritual, conversamos, porque hay muchas personas que dicen, oiga, ¿qué será? Yo vi esto de muchacho, o esto pasó de muchacho. Entonces, vamos relacionando Claro. e invitando a la luz como sabiduría para poder entender y que ellos también puedan orientar sus vidas o reorientar, reafirmar y continuar. Claro. Así fue. Claro, ya esa niñez me parece interesante que a uno lo marca. Soy uno de los hijos de un primer indígena evangélico desde muy pequeño, y eso te va marcando una vida de iglesia, una vida comunitaria, por supuesto también ancestral, los valores de la minga, los valores de los pueblos indígenas tan inmersos del mundo, porque vive en un entorno en ese tema. Porque a lo mejor eso, ¿qué te marcó de esa parte de tu vida de la niñez? ¿O qué es lo que recuerdas de tu padre? Estos temas interesantes que uno lo va marcando casi para toda la vida, ¿no? Bueno, de papá solo recuerdo que cantaba, que andaba a las reuniones. Aún para ese entonces aún se podía ver, ejemplo, la celebración en el mejor de los términos, la celebración de un carnaval, por ejemplo. Claro, aún impuesto sobre los ritos del Paucar Raimi, estaba presente. Entonces ahí, ¿qué se hacía? Se cantaba, se bailaba, se comía, se visitaba. Y había cosas profundas que desde esta visión recogemos y decimos, esto era positivo, esto no era positivo, pero esto sí. Entonces, esas cosas recuerdo. Pero papá no hacía mucha labor de casa, no recuerdo tanto. Bueno, para construir la casita o para sembrar, así sí estuvo presente, pero más estuvo presente mamá. Mamá sí nos enseñaba cómo sembrar, cómo mirar el tiempo, cómo, por ejemplo, hoy va a llover, no vamos a sembrar. Venían ciertas aves, decía, ya esta temporada va a venir la sequía. O venían otras aves, decía, ya hay que comenzar sembrando las habas. Y para eso ya habíamos preparado la tierra. La hora era mejor que el reloj. Mi mamá no tenía reloj y decía, está la hora, y si iba a ver uno el reloj era esa hora. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué nos hace ver de que hay otras formas propias y naturales de leer el tiempo? Entonces no son tan analfabetos, claro. Hablando del alfabeto, sí, claro. Quien conoce una nueva tecnología, o quien conoce o desconoce, obviamente carece de ese conocimiento. Nuestra gente carecía de ese conocimiento de la letra, de la lectura, obviamente, pero ellos estaban más aptos para vivir en ese entorno y sabían a qué hora va a ocurrir tal cosa. Claro. Ejemplo, si los perritos ladraban o pasaba algo, decía, va a pasar tal cosa. Había sabiduría. Obviamente, había una lectura, una conexión profunda.
Esas cosas recuerdo de mi madre. Bueno, gracias. Papá y mamá aún están con vida. Ellos hoy comparten esta visión y esta reafirmación de nuestra cultura, de nuestra sabiduría. Al inicio tuvimos un poquito de inconvenientes, pero ya fueron entendiendo y cada quien respetamos. El respeto ha sido sumamente profundo. Importante. Respetamos que ellos acudan a su iglesia, hagan alguna reunión, que canten. Todo está bien dentro de ese pensar y sentir. De la misma manera, a este otro lado, y con raíces profundas en lo que es el saber andino, el saber ancestral y sus prácticas, igual si vamos mirando realmente cuáles eran sus propósitos, hay ciertas cosas obsoletas que hay que ir cambiando, que hay que corregir, claro, porque ha habido un sincretismo profundo, yo diría en una forma desigual, siempre tratando de hacer olvidar a la gente de sus prácticas y poco a poco cambiándole su mente. Entonces, en ese sentido, yo puedo comentar eso de los recuerdos de la niñez. Eran buenos y ahora añoro esa. Claro, y es más, nosotros hemos vuelto, ahora estamos con un pequeño proyecto de Samanahuasi en Langlán. Hemos construido bastante ya, hemos hecho terrazas como aquí mismo para que la gente pueda ir a pasar allá, aprender estas cosas que decimos. Por ejemplo, que alguien diga, a ver, un visitante va a dejar sembrando una planta, va a dejar sembrando algo. O sencillamente le gusta y luego vaya, yo quiero cosechar la oca, ¿dónde está? O la mashua negra, por ejemplo, la pusa que antes había, y ahora vemos desde la medicina tan buscada para el tratamiento de la inflamación de la próstata, por ejemplo. Claro que sí. Interesante, o sea, tú fuiste un niño normal como cualquiera de una comunidad. En la mayoría, históricamente, desde que hubo la conquista, por supuesto, todos éramos, entre comillas, digo, cristianos. Y no me refiero si eres católico o evangélico, eres cristiano, entre comillas, decía yo, porque comentando algo de mi familia, entre comillas, era católico, porque las misas lo daba en latín. Mi madre no entendía nada, pero al santo le tenía mucha devoción. Yo muy pequeño me acuerdo de esos temas, o sea, era muy espiritual su parte. Y cuando pues le dicen que se haga evangélica y que la Biblia es de eso, entiende eso, pues va a abrazar ese tema. Yo creo que más allá de un cambio de religión, es a entender que era el cristianismo desde una perspectiva espiritual. Partiendo de ese tema, tengo que señalar, mi estimado Pumaquero, que te conocí porque fui presidente de la FEINA en algunos tiempos y tuve la posibilidad de tenerte en algunos encuentros de diálogo, gracias. ¿no? Y en ese contexto, tú estudiaste teología. Claro, estuve a punto de... Bueno, me gustaba, y si así debió haber sido, pudo haber sido, sin embargo, no fue así. Lo cual... ¿Podías ser pastores? ¿Alguna vez se te pasó la idea? Por supuesto, siempre quise ser y es más, visitaba muchas comunidades, me pasaba horas, dediqué mi tiempo, mucho tiempo y con mucha seriedad y responsabilidad, claro, y hay mucha gente a quienes, vamos a decir, con todo el respeto, hice que ellos conozcan, a eso se llama hacerle creer. Claro, entonces ellos son creyentes. O sea, quien cree es un creyente, pues obviamente. Por supuesto. Y si analizamos profundamente la epísteme de esta palabra, está creído, pues. Y quien creyó tiene que comprobar, tiene que vivirla en plenitud. Entonces hay mucha gente que sí escuchó, pero desde esa visión. Claro, y luego ya me encontré con personas que estaban en otra comunicación con la naturaleza, con el todo. ¿Quién influyó en ese tema? ¿Quién conociste o cómo fue el proceso de ir teniendo esta perspectiva interesante? Claro, lo que pasa es que como hace un momento preguntaba su merced acerca de la niñez. En la niñez todos, absolutamente, según esta teoría, hay una teoría de Jepser, él plantea de que todos atravesamos por momentos conscientivos. Entre ellas está la conciencia mágica. Todos fantaseamos de niños, claro. Todos estamos viendo cosas y eso es cierto. Realmente, ahora viendo desde la psicología analítica, eso es cierto, todos vemos, wow, y eso es cierto. Pero para la mente racional eso no va a ser cierto porque no logra ver esa frecuencia. Pero de niño uno recuerda, yo veía seres
que no existen aquí. Claro, Y con la imaginación. Pudo haber sido Imaginabas un mundo ideal, Claro. sueños, qué quieres ser, o ya inclusive tú te ponías como un personaje o algo que quieres ser en el futuro. Pudo haber sido una imaginación. Sin embargo, aquí este es el punto del Ya. eslabón. No es imaginación, Ajá. porque es una conciencia mágica en la que la persona logra ver. Ya. Y ahora si vemos desde la física, hay, esta madera no está muerta, está viva. Ya. Claro, está cortada nada más de la comunicación con la tierra, pero sigue viva. Y Ya. tiene movimiento. ¿Así? Movimientos sutiles, la pared, todo se mueve aquí en la tierra. Ya. Y eso está comprobado. Ya. Entonces no es solo una imaginación. Entonces en ese sentido yo veía cosas muy profundas que claro en cámara no les voy a poder contar ni les voy a poder hacer Claro. imaginar. Veía muchas cosas así. Ujú. Entonces, pero eso visto desde la iglesia no era bueno. Entonces yo decía no es bueno. Y Ya. muchas experiencias yo cerré. Entonces te cohibías a Claro, eso. a claro, esa- y yo cerré. Ajá. Claro, y ahora viéndolo, eso necesito. Ya. Necesito, y ya están cerradas y no se va a poder, pero han habido otras fuentes, otras herramientas, otros ritos. Ejemplo, el encender un fuego con conocimiento de causa y efecto ya nos ilumina, pues, y Claro. siempre lo voy a seguir haciendo. Un médico para iniciar su labor, ¿qué hace? Sin saber, a lo mejor está frotando sus manos. ¿Qué está generando? Fuego y calor, así. Entonces, en ese sentido, luego cuando vi que había mucha gente haciendo este tipo de labor en el mundo, hacían sus ritos de las múltiples formas, yo decía, me parece que debo volver a este camino. ¿Miraste en alguien en especial? en eso? Sí, y eso me gustó. Me gustó y comencé a mirar, comencé a observar. Y como vi cosas así muy profundas, dije, yo quiero ese camino. Ajá. Y decidí. Entonces, ¿qué pasó? Hasta tanto, claro, continué compartiendo con los hermanos evangélicos, luego ya entré al ecumenismo y también estaba caminando, diríamos que bien, pero luego ya vi que era necesario seguir el camino de los abuelos y de las abuelas. Entonces, esa es una de las razones por las que comenzamos con este camino, con esta vida. Y supongo que fue duro, porque tu familia era Obviamente, evangélica obviamente. y tradicionalmente ese es un Claro. tema difícil, creo yo. Claro, y es más, los O sea, temores. Supongo que tu papá dijo, ¿qué te estás volviendo loco? Los temores o sellos que nos han impuesto, eso era muy duro salir. ¿Cuál fue la impresión de tu familia cuando les dijiste que vas a tomar un camino de estos? Bueno, papá y mi madre, ellos fueron quienes siempre han estado en contacto. A ellos siempre les he contado cualquier cosa que Ajá. vaya a ocurrir en la vida. He dicho, papá, mamá, esto va a pasar, cuidado, no se vayan a resentirse ni nada por el estilo. Dijeron que no está bien, que usted va a ir al infierno. Entonces, pero no les dije nada, solo les escuché. Y claro, ¿cómo los podemos sacar de la forma de creer de ellos? Entonces, ellos van a concluir su ciclo de vida con ese pensar, con esa práctica. Con ¿Y tu que su padre corazón, era un líder evangélico? algo así, y hasta ahora le gusta. Pero con que su corazón sea amoroso, con que su generosidad no se haya perdido, eso para mí está bien. Así sea de cualquier religión. Con que respete a otro ser humano, perfecto, nos podemos, claro, comunicarnos, podemos hacer cosas comunes, cosas que a todos nos va a servir. Eso pasó y bueno, y claro, ellos dijeron, pero yo les dije, no va a ser posible ya acompañarles, ya no va a ser posible, este es nuestro camino y aunque solo continuaré. Y bueno, ahora ya han pasado los años, estamos ya hablando de 25 años y más también. Y hemos podido entendernos. Hoy tranquilamente podemos conversar con un pastor evangélico o con algún líder de alguna otra religión. Conversamos. Hay mayor tolerancia ahora. Hay tolerancia, claro, e incluso desde nuestra parte también. Digo nuestra parte porque dentro de los saberes ancestrales igual hay mucha gente que por desconocimiento y por ego esconden algunas cosas.
Ya. Y muchos por hacerse sentirse el importante, no están haciendo una labor espiritual, no están trabajando desde un conocimiento profundo, es decir, desde una preparación, desde una conservación de su cuerpo, desde la limpieza, desde adentro, desde su forma de pensar, sus prácticas, están desconectados de la tierra. Entonces, ¿eso qué les hace? Les hace metódicos. Entonces, Claro. es una metodología, pero no hay una conexión profunda. Entonces, eso puedo Claro. manifestar. Ahora vamos avanzando un poco más. Bueno, esta dificultad, supongo que pasó, uno de los temores que uno tiene es el qué dirán de la gente, es uno de los elementos a vencer. También la espiritualidad ancestral por todas estas perspectivas que inclusive la Iglesia Católica lo ha hecho un sincretismo de lo que tú dices, los San Juanes tomar uno de los reimis, la Navidad tomar otro de los reimis, ¿no es cierto? Entonces, todo ese sincretismo, a la final no tenía mucho cabida la espiritualidad indígena para recuperar este proceso. Y en ello creo que han habido algunos elementos también. Hay gente que solamente dice que es un yacha, que se podemos decir, alguien que es un taita de la perspectiva espiritual, pero hemos visto también que muchos no son reales. Como también desde el otro lado se puede decir que hay gente que tiene un tema religioso o evangélico o católico, pero al final no tiene ninguna perspectiva de esos, no cumple una función espiritual de generar procesos de bienestar para el ser humano. Sí, bueno, precisamente en esa reflexión cabe decir de que el conocimiento es luz. Quien llega a un conocimiento profundo va a reorientar su vida y su práctica. Claro, entonces su actividad ya no va a ser personal, ya no va a ser familiar. Ejemplo, ahora nosotros hemos dirigido nuestra actividad a la comunidad. Ahora pensamos colectivamente, hacemos colectivamente. Hace algún tiempo atrás, ejemplo, vamos a pensar, hemos establecido un lugar de estudio, ejemplo, vamos a pensar, y ese estudio ha sido de un grupo. Y el grupo que hace es para el grupo, pero ya no es colectivo, ya no es comunitario. Entonces, este cambio, ejemplo, ya es un gran paso a un bienestar. No va a estar con dinero, vamos a pensar, o con alimento, vamos a pensar, o con algún recurso. Solo la familia, va a estar la comunidad. Entonces hoy hemos dirigido nuestra actividad a la comunidad, estamos viviendo con la comunidad, haciendo dirigencia, apoyándoles a ellos, pero así respetando su pensar, su actuar y su hacer espiritual. Muy bien, y ellos nos invitan tranquilamente, y bueno, ellos dicen, oiga, Taita Yacha, acompáñenos, a ver, ¿a qué hay que acompañar? A una minga, muy bien, vámonos a la minga. Pero entonces ahí estamos diciendo, por ejemplo, vamos a pensar, este es el trabajo espiritual que hay que hacer. De entrada vienen con una botella de cola. No le decimos eso, no está bien, no le decimos. ¿Ya? No. A pesar que no está bien. No, a pesar de que no está bien. Pero cuando viene a donde nosotros decimos, no, muchas gracias, no nos servimos. Pero no se resiente. Exactamente, allá vamos. Pero ¿por qué acepten? Ahí aprovechamos para decir, esta cosa hace esto en su salud. No, por favor, a los mayores no le dé esto, porque hace esto en su salud, pero desde una perspectiva ya con contenido científico. Claro. No porque hemos escuchado o porque hemos creído, porque el hacer espiritual viene desde ese conocimiento. O sea, tiene que ser, vamos a decir esto, una fe o una espiritualidad con ciencia. Ya no ciega. Alguien dice, yo creo ciegamente, pero esta fe es una fe y es una práctica científica con ciencia. Ahí está la ciencia. Es decir, hay un argumento, ¿sí? Y hay un efecto. Por supuesto. Hay una causa, hay un efecto. Así tiene que ser la ciencia. ¿Y la comunidad la ha aceptado? La comunidad está feliz. ¿Ya? Sí. ¿Y qué llevan entonces a la minga si no llevan cola? Porque lo típico es, es barata, es jodida, pero... Pero ahí está el trabajo nuestro. Entonces decimos, nosotros nos esforzamos. Por ejemplo, para la reunión de hoy, tenemos una chichita que le vamos a brindar. No le vamos a brindar pero no madura. Un vaso de café, ni tampoco madura. Exacto. Esto es conocimiento. Claro, ¿no? Este es conocimiento. Por ejemplo, la chicha en nuestra comunidad antes había yuyu asua, que tenía una enzima llamada tecte.
Ajá. Hoy sé que ha sido el tecte y para qué servía. Claro, eso está muy bien servir. Ajá. Luego viene yuyo, viene el malta, viene el pukushka y luego el cuarto es el chanqui. Ese sí es el que de chanqui cacao. Sí ya puede hacer daño. Entonces, eso es conocimiento. Claro que sí. Claro, y el conocimiento hay que manejarlo de esa manera. O sea, la Coca-Cola es mala, pero también la chicha puede ser mala si es que no se lo tiene desde una perspectiva. Sí, si no hay higiene, si no hay conocimiento y no hay una combinación, no hay una trofología adecuada para la preparación, nos va a hacer daño. Ya, entonces, a los compañeros, al hermano pastor, hemos preparado una agüita. Esta agüita es para tal cosa. Ya, entonces preparamos una agüita de planta. Claro. Y le decimos, y el dulce, pero esta chamya, dice. Digo, precisamente, chamya o chamuk eran dos categorías de preparación en el mundo andino. Esto es por esto, y esto le va a hacer bien para tal cosa. Muy bien, entonces la gente se sirve. Y ahora, en el mismo ritmo de la minga. Sí. El pastor siempre empieza con una oración. Y yo les pido, les digo, vean, perdonen el yo. Entonces digo, pastor, tenga la bondad, vamos a iniciar con una oración. Pero en la otra ya no le hago orar al pastor, le hago que ore una hermana. Para que vayan aprendiendo, recordando esta parte dual del yanandi. Porque aquí hay un yanandi. Mi estimado Pumaquero, ¿tú oras? Orar a esa manera que han enseñado la iglesia, no. Nosotros, o sea, cuando el pastor ora, tú estás teniendo otro tipo de conexión desde tu perspectiva. Claro, con ese respeto. Claro, con ese respeto. Claro, no vamos a hacer lo que hace el pastor, pero nosotros hacemos nuestra conexión, nuestro agradecimiento, nos juntamos con ellos. Claro, y ya logramos salir. Y en cualquier lugar donde nos han invitado, así lo hacemos. Por ejemplo, vamos a pensar en el mundo musulmán, nos invitan y ahí estamos. Claro, en el mundo egipcio nos han invitado, ahí estamos con ellos. Y ya, bonito, porque es universal, pues. Claro. Y ahora, hay líderes espirituales de distintas religiones que son muy radicales. Sí. Y lo que tú señalabas que alguna vez tu padre te dijo, te vas a ir al infierno, hay gente que dice, el hermano Pumaquero está llevando a una mala perspectiva. ¿Cómo tú miras eso cuando escuchas esas críticas? Bueno, deben haber muchas críticas, muchísimas. Y cuando hay este tipo de cosas, nosotros invitamos a una escuela. Porque lo que estamos diciendo hoy, estamos diciendo a saltos grandes, ¿sí? No estamos haciendo escuela. Para todo esto es una escuela. Por ejemplo, a alguien, si nos entrevista, por favor, le invitamos a una escuela para que sepa lo que está pasando y también se logre conectar. Por ejemplo, lo que hice de mañana, eso a mí me queda aquí. Lo que escuché de mañana también me queda aquí. O sea, estamos conectados. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, sencillamente invitamos a un diálogo de saberes. Ya, precisamente no para ganar ni para decir, esto es así, solo para que nos escuche. Claro. Si la frecuencia entró a su oído, entró a sus ojos, entró a sus poros, es posible que despierte, porque hay que despertarse de todas las dogmas que nos han impuesto, de todo absolutamente. Y el momento que nos hayamos dado cuenta de eso, entonces ahí recién volvemos a renacer. Nacemos, podemos corregir o podemos vivir un ciclo de vida ya con conciencia. Taita Pumaquero, yo creo que usted tiene un muy alto grado de madurez y la experiencia que le va dando, pero en algún momento en este tema solo cogiendo eso porque hay mucha gente que me mira porque este podcast indígenas evangélicos, ¿no? Y vale la pena dejar muy en claro. ¿Alguna vez que en este proceso que estaba y esta lucha y esta crítica, porque hay que reconocer, yo vengo desde ese proceso y sigo en ese proceso, hay mucha crítica, mucha complicación, hay también, ¿por qué no decirlo?, extremismos. ¿No hizo alguna vez que tuviera iras contra los indígenas evangélicos, contra líderes pastores? En ese momento, no ahora. Ahora ya creo que es otro tiempo. No, jamás. Ni siquiera a los mismos llamados yachacs, hombres y mujeres que hacen de forma incorrecta, ni con ellos siquiera, porque yo llegué a entender de que era una escuela, era una formación. Si no se formó, va a carecer, va a padecer, va a adolecer de algo, nos va a hacer falta, y esa falta va a ser visible para otras personas. Y si a eso reprochamos, a eso
invalidamos dónde queda esa intención. Entonces jamás, no, nunca. Pero sí tuve algunos cuestionamientos y hasta ahora hay inquietudes. Por ejemplo, si alguien dice, ¿y por qué? Nosotros decimos, bueno, el primer puente para que esto no ocurra, primero está la convergencia entre las religiones del mundo. No hay ni una que esté arriba ni esté abajo. Cada quien está llevando, tiene un camino para llegar a un mismo punto. Correcto. ¿Ya? Pero eso en la práctica no se da. Medio Oriente está en una guerra eminentemente religiosa, más que también de recursos naturales, política, y en tu conocimiento hay que estar claro. O sea, el ideal es eso y creo que hay que promover eso. Pero en la práctica hay un tema bastante complicado de disputa de decir yo tengo la verdad y tú no tienes la verdad. Ya. Yo voy al cielo, tú vas al infierno. Exactamente. Entonces, un poco para que eso podamos entender y nuestra audiencia también pueda escuchar nada más, aunque no comparta, sencillamente, tanto estos pueblos como otros pueblos están siguiendo esa lógica ya implantada. Entonces son luchas de poderes que en su momento van a llegar a armonizarse. Eso muchas veces va a ser necesario un caos para que este caos traiga consigo un nuevo capítulo de su vida, van a reorganizarse, pero el nacimiento tiene dolor, el parto tiene dolor, entonces esto va a pasar. Ahora, volviendo a lo nuestro, sencillamente, como decía, acudimos a esta práctica ancestral del respeto. Yo respeto la práctica de un hermano evangélico, la práctica de un hermano musulmán, de cualquier otra, católico. Claro, de cualquier otra religión. Respetamos profundamente. Si ellos dicen hay que sacarse el sombrero, muy bien, nos sacamos el sombrero. Para que ellos en algún rito, ejemplo, vamos a saludar al sol. Entonces pueden alzar sus manos ya con ese marco de respeto, con esa apertura. Claro, él también está cediendo, nosotros también vamos a ceder. Pero no por un fanatismo, sino con una causa, con ciencia. Ejemplo, si yo me aproximo al sol, me tomo un baño de sol, ¿qué estoy recibiendo? Vitamina del sol. Estoy recibiendo ese calor, pero no a cualquier hora, no lo voy a hacer al mediodía, lo voy a hacer en la mañana cuando el sol está bajo. Voy a mirar al sol cuando el sol está bajo. La ciencia que ha dicho, no mire, esto va a hacer daño, pero ya una práctica ancestral dice, nuestros abuelos pre-incas e incas, ellos tenían una práctica de mirar al sol. Claro, ellos estaban mirando. Los abuelos, ¿dónde están? Se fueron a la montaña a mirar el sol. O sea, eso es una cosa tan profunda. Y si seguimos eso, pues es ciencia. Entonces, para concluir esta parte, cuando alguien me dice, oiga, ¿usted qué religión tiene? Y les digo así, claro, con todo el respeto, les digo, disculpe, yo soy un quichua. Ya. O sea, sí, diga. ¿Y cuál es esa religión? Ya. Exactamente. Claro, porque yo también soy quichua, pero soy un quichua evangélico. Exacto. Entonces digo, yo soy un quichua. Entonces, ¿y cuál es tu religión? He dicho que yo soy un quichua. Entonces, un quichua tiene su propia referencia espiritual, tiene su propio ancestro espiritual. No el que lo han impuesto, pero de pronto vamos a pensar en la actualidad, nuestros hermanos quichuas, un gran porcentaje son evangélicos. Sí, también hay católicos. Optaron, claro, el catolicismo, el evangélico católico o el evangélico protestante, que son las dos mismas líneas. Entonces digo... Y yo he visto los jóvenes ya gnósticos. Vi unos jóvenes que se identifican mucho con un tema indígena, su vestimenta, hablan, tienen una formación, pero no, yo ya no creo nada. Ya, ese es otro tema que hay que hablar. Entonces, cuando nosotros decimos, claro, esto vino, la gente lo aceptó, sea de buena manera o sea de mala manera. Y siempre voy a concluir diciendo, si esta práctica religiosa o espiritual le trajo un bienestar a usted, perfecto, continúe. Si alguien dejó de ser borracho porque recibió o aceptó esa práctica, cambió su vida, está bien, continúe. Porque a este otro lado hay tantas cosas obsoletas que hay que seguir cambiando. Vamos a pensar, hay gente que dice, no, yo estoy en esta práctica. Ejemplo, yo estuve en un congreso de jóvenes en Medellín. Y vino un joven y dijo, vea, taita, sírvase. Digo, ¿qué es? Yo siempre apercibo,
era trago. Ya. Digo, no, esto no me sirve. No, pero es un trago artesanal. Claro. Digo, sí, pero sigue siendo trago. No, Ya. pero esto es, si tal abuelo sirve. Sí, pero esto va a hacer daño. Claro. Entonces ya hay un conocimiento, pero hay una práctica inadecuada por jóvenes, por mayores también. Hay mayores, con todo el respeto, que están haciendo una práctica espiritual como yachas, hombres y mujeres, pero siguen bebiendo. Claro. Entonces, pero esa es su práctica. Claro. Él tendrá su resultado, causa y efecto, porque esto es ciencia. claro. Tendrá su causa y efecto. Entonces, ya no es una referencia a la que puedo decir, sí, usted hágalo eso. Ajá. Claro, la juventud tiene que aprender, tiene que conocer, pero para eso hay un espacio de vida, hay un espacio a la que le llamamos experiencia. Y la experiencia reflexiva es la que le va a enseñar. Le va a decir, no, yo esto hice, y por reflexión ya no volveré a hacer. Ajá. ¿Ya? Tomadito o chumado, tuve un accidente. Si él reflexiona, no lo va a volver a hacer. No es un tema religioso, es un tema de reflexión. Exactamente, experiencia reflexiva. Ajá. Y la vida en todas las culturas es así, pues experiencia reflexiva. Ajá. Entonces, para que no hayan estas controversias, siempre digo, no, yo soy un quichua y ninguna de las religiones, ninguna, pero yo les respeto. Pero aquí viene una cosa muy importante, el tema de los maestros. Aquí tenemos tantos maestros en todas las etapas históricas que la humanidad ha experimentado. Entonces vamos a pensar en el mundo cristiano, tanto católico como evangélico. ¿Ya? Está Cristo. Ajá. Cristo como maestro, perfecto. Pero si a él lo usan, ahí no está bien. Ya. Claro, a nombre de, hago tal cosa. No, ahí no está bien. Pero vamos a ver, visto desde la parte metafórica, visto desde la parte alegórica, visto desde la parte literaria de la vida de los maestros, es una cosa profunda. Vamos a pensar el mundo judío, a pensar de Cristo, el mundo musulmán de Alá, o vamos a pensar allá acá en Mesoamérica en el mundo de los Andes, nada más, a los pachayachachis, hombres que enseñaban de la pacha. ¿Y cuál es la pacha? Y este es ya un tema ya dentro de la espiritualidad andina muy profunda. Hombres que estaban en otro nivel de conexión. Y sus prácticas y su entrega, ¿cómo fue? Con la comunidad. Vivió en la comunidad, mirándonos así de frente. Claro. Claro. Haciendo para la comunidad. ¿Cuáles son los principios? Entremos a esta parte de la espiritualidad andina. ¿Cuáles son los principios, los elementos fundamentales? Hay muchos principios, hay muchísimos de los cuales yo nombraría, por ejemplo, comer bien. Ya. Solo comer bien. Ajá. Entonces, al comer bien no está diciendo que coma bastante, ni que coma cualquier cosa, está diciendo coma bien. Para comer bien nada más, vamos a pensar. ¿Qué es comer bien? Comer bien es masticar bien, por ejemplo. Ya. No comer apurado. No comer apurado. Ajá. ¿Ya? No tener nada que nos distraiga. Un televisor, música o en medio de bulla. El celular. El celular a la mano, acá El la WhatsApp. cuchara y acá la mano. Sí, no recibir ninguna cosa que nos desconecte. Porque es una entidad, pues es un producto. De ese producto va a depender mi vida, de ese producto va a depender mi salud, mi pensar, mi sentir, mi actuar, mi proyección. Si me sirvo una máchica, pero si voy a la parte tradicional, si a la máchica le pongo azúcar, ya le dañé. ¿Y la huira de chancho? Un carbohidrato con grasa sí se llevan. Yeah. Esa es una buena combinación. Ya visto desde la trofología. Pero vamos a pensar, el otro día en una conferencia que me invitaron, había una mamita, dijo, yo vengo con las prácticas ancestrales, pero entre ellas trajo máchica y un guineo. Lo mezcló, lo hizo el Chapo y lo dio a brindar a todos. Pero, como he dicho yo, el respeto no puede permitir que uno diga, oiga, eso no está bien, no, jamás. Pero vino hacia mis sirvas, entonces, no, disculpe, muchas gracias. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato y el otro es un dulce. Ya. El carbohidrato Claro, y el dulce. El plátano es azúcar. Claro, entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a acelerar el proceso de fermentación. Ya.
Y se resintió la compañera. Solo me quedo mirando, pero tuve la oportunidad de que otra gente venga a decir, oiga, ¿y por qué? Sí. Entonces digo, mire, esta es trofología, ¿no? No No, hablemos claro. de espiritualidad, de nada, mientras no sepamos comer bien. Sencillo. Ya. Y la gente va a entender, razón Entonces, que se me hincha así, claro. razón por tal cosa. Entonces, el comer bien es primero un tema, el ambiente, y segundo, los productos. El producto y la forma en que se va a servirse. Ujú. La forma es tan importante. Ya. Entonces aquí siempre comentamos, cuando tenemos una clase de trofología, decimos, a ver, por favor, le brindamos algo y así, estamos mirando a ver cómo mastica la gente. Ya. Si alguien mastica así, Ajá. alguien mastica, que muy poca gente lo hace, esta es la mejor forma de masticación así. ¿Así? ¿Sí? Yo mastico ¿Cómo? así porque un diente de ahí, una muela de arriba ya no tengo. Ya, por ejemplo, el tema de las muelas, el tema de los dientes, el tema de los caninos. Claro. Claro, el ser humano, bueno, estamos hablando de todo un poco acá. Veo que tus dientes están blancos, vas donde el dentista que te blanqueen los dientes. Chupamos caña. ¿Ya? La caña es ¿Vas donde el dentista? profiláctico. ¿Vas donde el dentista? Sí nos vamos de vez en cuando, sí, pero la caña es un profiláctico y es antiviral, Ajá. sea la caña de Castilla o la caña de maíz. Ya. Entonces, hacemos que mastique la gente bastante cañita. Ya. Y ¿Ya? eso limpia. Eso limpia, es un profilaxis, es una profilaxia. ¿Ya? Interesante. Entonces, Bueno, y comer bien. Vamos a otro tema. ¿Qué más? ya, entonces, Exactamente. esa parte de la combinación, la masticación que es la base fundamental, Ya. masticar en forma circular, así. Voy a poner un ejemplo, solo la machica, Ya. ¿ya? ¿La machica qué es? Es un carbohidrato, Correcto. ¿ya? Como ya ha madurado, como ya se ha tostado, su nivel de complejidad del azúcar ya ha cambiado. Es más digerible, pero para aquello necesita masticar, sin hacer chapo, sin poner un endulzante, sin nada, porque va a alterar una enzima que va a trabajar con el carbohidrato. Entonces, y esa enzima se activa solo cuando no tiene limón en el carbohidrato, cuando no tiene dulce en el carbohidrato y nada más que le haga activar la ensalivación. Si se activó la ensalivación, ya no es bueno, porque hay que comenzar a masticar despacio, despacio, así, sin hablar, que es bueno. Mi vaquita come así. Ya, entonces ella, como tiene, aún teniendo 4 estómagos, lo mastica despacio, tan despacio. Y en esa manera, ¿no? Entonces, ahora vamos con la machica. A la machica se le debe masticar hasta sentir su dulzura, Sin tener azúcar. sin tener azúcar. Entonces, ese es el proceso natural, la más adecuada, porque ahí ya se hizo una hidrólisis, ya cambió De estado. Claro. Entonces, esa es una de las maneras que nos enseñaban a alimentarnos. Eso es parte de un buen comer, de una buena... Bueno, luego viene la nutrición. Ya, por ejemplo, vamos a pensar, hoy vemos, el común de la gente se sirve el arroz, así bastante arrocito. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Mucho exceso de carbohidrato. Y las enfermedades que han surgido en torno a esa práctica inadecuada de comer. Eso es comer, no es alimentarse. Desnutrición infantil. Va a conllevar a eso. Entonces, dentro de los principios del mundo andino, es uno de los conocimientos básicos. A esto viene antes saber sembrar. ¿Qué es saber sembrar? Saber sembrar es saber el tiempo, en qué tiempo voy a sembrar. Claro. En la montaña, por ejemplo, nosotros para septiembre comenzamos ya a preparar la tierra, en octubre ya estamos sembrando. ¿Para qué? Para que esta semilla se asegure y tengamos comida. ¿Ya? Pero alguien que no conoce va a ir a sembrar en otra fecha, ya no va a lograr a coger su fruto. Entonces está sembrando. Si usó algún guano natural, entonces su producto va a ser orgánico. Si su tierra tiene gusanitos, tiene microorganismos, está vivo la tierra y la comida también va a estar viva. Pero si le mato con algún fungicida, esa tierra ya no tiene nada que le ayude, claro, le ayude a digerir todo lo que la tierra necesita comer. Entonces ponemos un abono, por ejemplo. Ese abono ya está muerto.
así sea abono natural, si no está compostado, no le va a servir. Si esa tierrita no tiene gusanitos, no tiene vida, microbacterias ahí, entonces ya no es lo adecuado. Entonces, estos conocimientos previos debe conocer, pero si conoce y sabe que, por ejemplo, vamos a pensar, sembramos una quinoa. De la quinoa ya está aporcado, 3 aporques tiene, ya sembrado en noviembre, así, dependiendo de la zona. Pero para diciembre yo ya puedo cosechar las hojas. Ya, una sopa de hoja de quinoa. Mire, imagínese una cosa tan rica. Claro. De pronto puede tener la misma quinoa, entonces aprovechamos la clorofila de la hoja, aprovechamos el propio cereal, pseudo cereal, aprovechamos y por ahí le podemos mezclar con unas chauchitas, que no es papa, es una chaucha. Ya su alimento está con el tiempo. El comer y sembrar. Claro, el comer, sembrar y su digestión, tiempo de digestión. Todas estas cosas, primero, uno de los principios fundamentales en el mundo andino es saber comer. Saber comer. Si sabe comer, implica conocer el horario, implica conocer su reloj biológico, implica conocer sus labores. De esto va a depender su pensar, de esto va a depender su actuar. Otro principio. Otro principio, conexión con la tierra, uno de los fundamentales, conocer su medio, conocer dónde vive. A ver, la montaña de allá se llama tal. ¿Por qué se llama? Debe saber. El Huayco, ¿por qué es Huayco? ¿Qué pasaba ahí? El Puquio, ¿qué agua era ahí? ¿Quiénes se alimentaban de esa agua? ¿Qué familias acudían? Ya estamos conociendo. Las aves que están ahí en el entorno. Asoma un quinde, asoma una cutrupilla, se asoma una anga, o se asoma un liglig. Si se asoma un liglig, nuestros mayores decían, es porque a la comunidad entró un extraño. Y la gente ya sabía. Otro decía, esta ave aparece para sembrar la arveja o para sembrar las habas. Entonces, ya estaba asegurado. Entonces, ¿quién sabe interpretar, quién sabe leer esto? Va a poder moverse y tiene conexión. Saludar a la mañana, saludar al sol que sale, agradecer, sea de cualquier religión. Dice, oh, qué bonito sol, ya. Claro. Hizo el rito de conexión, está conectado. La tierra, ¿cuál es otro principio? La tierra, el conocimiento de la tierra, el saber cantarle a la tierra, saber conversar con la tierra. Sí, pudiera ser una locura, sin embargo, nuestros abuelos decían, háblale a la tierra. ¿Tú conversas con la tierra? Sí, claro, ¿Cómo conversas con la tierra? Al pamama, al pataita, sumajpuncha o... ¿Recibes respuesta? Sí, claro. Te digo por una, disculpa mi ignorancia en el tema, ¿no? Sí, yo siento que la tierra, ejemplo, vamos a pensar, esta es una cosa que debo invitarles a ustedes al lugar donde estamos trabajando. Entonces, si hay que abrir un camino, ejemplo, nosotros no lo vamos a abrir porque el arquitecto nos dijo, invitamos a los arquitectos, ellos están ahí, los ingenieros están ahí, pero no lo vamos a abrir. De pronto la tierra dice, no, espérate, todavía no es por ahí. Pero luego de varios días nos indica otro camino. Por aquí es el camino que va a ser. ¿Y qué dice el arquitecto? El arquitecto le invitamos. Vea, esto está pasando. Entonces, él entra a su sistema, al Global System, y dice, ay, sí, pues dice, entonces, esta es una coordenada por esto. Vea. Interesante. Así. Sí, esto es ciencia. No es nada de creencia. Nosotros hablamos desde ese nivel. Claro. Muy bien, cerrando este tema, ¿cómo tú ves la espiritualidad ancestral en el futuro? ¿Cómo miras? Cada vez el mundo se va complicando, ¿no? Qué sencillo es dialogar, conocer los diferentes, a pesar de tener distintas visiones, podemos dialogar y conversar tranquilamente, sin agredirnos, sin complicar, y mejor construyendo un mundo mejor. Pero ante toda esta cuestión, el cambio climático, antes tú tenías las estaciones bien claramente determinadas, hoy no sabes cuándo es invierno, es verano, se complica todo. Las guerras, las enemistades, gobiernos, intereses, la maldad que todo ser humano tiene dentro de sí. ¿Cómo tú miras la espiritualidad indígena, la espiritualidad andina hacia el futuro, con toda esta complejidad? Entonces, para responder esto, vamos a decir lo siguiente, que todo comienza desde aquí adentro. Desde lo micro. Desde lo micro va a ir a lo macro. Si en casa alguien, dependiendo de su práctica espiritual, dice, vea, oremos para tal cosa. Si se conectan, están enviando sus ondas, sus frecuencias de bienestar,
Eso va a llegar a lo que llamamos el Hanan. El Hanan Pacha es el mundo donde están las estrellas, donde están los soles, donde están las galaxias. ¿Dónde está el Dios cristiano? Bueno, ese tema yo nunca topo porque esto es sabiduría y no es religión. Okay. Sí, Okay. ya. Es que para el mundo andino y para los otros mundos, el Sol, ¿qué es? Es una entidad que nos rige y nos rige nuestra galaxia. Entonces, si a eso le llamaron así, pues está bien, así es. Okay. Entonces, llegó allá y hoy vamos a pensar de los equipos que estamos usando. ¿A dónde está llegando? Está llegando al Hanan Pacha. Porque en el Hanan Pacha está el satélite y nos está enviando. Ya, entonces, con esa lógica, continuamos esto. Entonces, enviamos para allá, esto llega al gran pluriabsoluto solar y va a volver hacia esos espacios donde están las humanidades en sufrimiento, en hambre, en necesidad, en guerras. O de pronto hay guerras que van a ser necesarias. Están entrando a un caos por causa y efecto. Claro. Entonces, esto va a tomar un tiempo. La juventud nuestra, o las juventudes de todo el globo, están ahora desde una perspectiva religiosa que se ha implantado. Están repensando, y en ese repensar habrá caídas, habrá frustraciones, habrá muchas cosas, pero habrá un momento que luego de esa caída o de esa pena o de ese dolor, de esa enfermedad, va a venir una reflexión, una experiencia, va a venir un nuevo yachay. Ese yachay les va a conducir. Entonces ellos en ese entonces, recién ahí, van a primero ser humanos, van a convertirse en humanos conscientes. Desde ahí tomarán su camino. Ahora avisorar y decir mañana el mundo quichua nomás, por ejemplo, los jóvenes quichuas serán tal cosa, es imposible avisorar. Sin embargo, si hay esta experiencia reflexiva, obviamente va a haber el sentirse humano. Y el humano siente dolor, el humano siente pena, el humano llora, el humano puede compartir, puede dar el todo por el todo. Por ejemplo, en esto yo recuerdo, allá en Bolivia hay una comunidad en donde se practica esto que les voy a comentar. Si hay una sequía, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen? Ahora la ciencia, ¿qué puede hacer? Puede hacer llover o puede calmar la lluvia. Bombardean las nubes. Exacto. Y esta práctica ya se conocía para el siglo XII. ¿Ah, sí? Ya se conocía. Ya, y hay otra más todavía. Los mayores, que había gente que decidía dar su vida. Por ejemplo, allá en Bolivia hay una comunidad que les decía que escogen un camino espiritual, el Hacha Tata Danzanti. El Hacha Tata Danzanti, ¿qué hacía? Danzaba hasta morir. ¿Para qué él hacía? Para que llueva. Decía, no, yo tengo que ofrendar mi vida para que llueva. Claro, incluso se hizo una película, se hizo un trabajo sobre esto. Pero ¿qué nos está diciendo? Que las humanidades llegan a tener conciencias, esa conciencia individual para que se exprese colectivamente para un bien común. Y nuestra juventud acogerá su camino espiritual desde esa reflexión, desde esa experiencia. Ese va a ser el camino. Y muchos jóvenes en la actualidad he visto, he conversado, no están tan interesados en el mundo andino como volver a la comunidad, como aprender el idioma. Incluso algunos dicen que es brujería. Exacto, todo esto, pero deben conocer desde adentro. Yo siempre he invitado a los jóvenes o a los compañeros que hacen este tipo de trabajo, digo, señores, lo que ustedes hacen es tal cosa. Claro. Y un yacha debe hacer esto. O sea, si hemos llegado a una confrontación. Claro, si un yachak está tomando trago, yo les digo, disculpe, usted es un yachak para tomar trago, eso sí. Claro. Y en las fiestas ceremoniales, luego de la ceremonia, hay mucha complicación. Hay mucha complicación en todas las religiones. Así en es. todas, claro, porque alguien... El uno toma Coca-Cola, el otro toma trago. El otro toma vino. ¿Tú tomas vino? No. No, tampoco. Pero chicha sí. Yeah. Chicha preparada por nosotros. O chicha de la comunidad, sí. Ok. Eso. ¿Encontraste tu propósito de vida? Los propósitos son temporales. Los propósitos son por ciclos. Vamos cumpliendo tales propósitos, pero hay otros propósitos que llegan a conectarse. Hoy estamos con un propósito de trabajar con la comunidad.
Y ese propósito nos ha hecho renunciar a muchas cosas. Durante este año estamos en la comunidad haciendo como para hacer para nuestra casa. Ejemplo, vamos a pensar, lo primero que hemos pensado en la comunidad es generar una escuela activa para los niños, para que los niños aprendan a hilar. Yo aprendí a hilar con mi madre, pero en estos viajes que hemos estado haciendo fuera del país, hemos visto a mucha gente que hila, hace su traje, hilando ellos. ¿Tú haces tu propia ropa? Esto es nuestro, hecho por nosotros, tejido por nosotros y diseñado por nosotros. Esto es una kushma, es un unco. Voy a parar para que puedan ver. Este es un unku. ¿Qué rol cumple? El unku primero me está cubriendo Capricornio, para que el orgullo de la gente esté armonizado, bonito. Sí, entonces este es en cambio es una guara, es una suni guara, no es un pantalón común, es una sola tela grande, es una suni pacha, se llama pacha en quichua, porque hay pacha como tiempo-espacio y pacha como divinidad. Esta es una pacha, una suni pacha, que son de 4 metros. Y se amarra y ya está en nuestro pantalón. Pero está fácil para ir todo, al baño. Para todo. Obviamente. Claro, o sea, claro, con todo. Para que sabe utilizarlo. Sí. Entonces, si no se puede complicar. Claro, entonces los jóvenes deben volver a aprender, porque esto es parte de una producción ancestral. Claro, porque si hoy solo vamos a comprar, todo es comprado, entonces primero vamos a pensar en la parte económica. El dinero va a salir, el circular va a salir, no va a quedarse dentro de la comunidad. Pero si yo voy y acudo, digo, vea mamita o alguien, ¿tiene una lanita, tiene hilo que usted ha hecho? Sí, yo tengo. Entonces, por favor, puede facilitarme, véndame. Ya, estamos haciendo economía interna. Otro pensamiento. Es otro pensamiento, obviamente. Y los jóvenes tienen que ir allá. En la actualidad vemos a muchos jóvenes, a muchas personas, consciente o inconscientemente, en un anaco nomás. Vamos a pensar, el anaco es de plástico, es hecho de poliéster. Entonces las complicaciones de uso a la piel serán graves. Pero nosotros decimos, oiga, claro, es un poco duro porque esta tecnología ya ha sido... Claro, y la moda también. Claro, ha sido ya... Ha habido un desarrollo muy fuerte de la moda de vestimenta indígena, los jóvenes. Diseños, pero todo es ya con tecnología moderna, ¿no? Entonces, vemos que tienen que comprar materia prima de afuera, tienen que traer de afuera y aquí diseñarlo y hacerlo. Acoplar al modus andino, un anaco con tela de afuera. Pero vamos a pensar, hay un anaco de Castilla, hecho por nuestra gente, hilado por nuestra gente, hecho por nuestra gente. Pero ¿quién lo va a usar? No va a usar cualquier persona común, va a usarlo solo una persona que tiene conciencia y que valora los suyo. Más allá de solo la estética. Claro, exactamente, ya es salud, ya es uno de los sueños mayores que nosotros tenemos y estamos en eso. ¿Les invitarías a alguien a que pueda participar en tus escuelas? Sí, por supuesto. Nosotros acá en el taller en Chacra Chimborazo, Achachila, compartimos estos saberes. Nada imponemos. Vienen, nos visitan, preguntamos qué quisiera aprender, qué quisiera compartir. Si alguien dice, yo quiero esto, muy bien, allá vamos. Ahora, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje para la gente que nos miran, que algunos te mirarán extraño, te entenderán o no? Pero ¿cuál es ese mensaje que tú nos dejas con todos los aprendizajes de vida que has tenido? ¿Cuáles son tus aprendizajes? Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano Marco, y a su equipo y a la audiencia también. Primero, comentarles que nosotros nos encontramos acá en Sudamérica, para quienes estén fuera, en la provincia Chimborazo, que el Chimborazo para nosotros es un referente. Si alguien nos pregunta, ¿de dónde es usted? Nosotros decimos, de Chimborazo. Es conocido. No digo de Ecuador. Afuera decimos, no, soy de Chimborazo. Porque ese es nuestro lugar. Sí, y además es uno de los lugares más googleados en el mundo. Creo que está en el tercer o cuarto puesto. O sea, todos saben que existe un Chimborazo en algún lugar de Sudamérica. Claro, y hay un achachila. El achachila es una entidad energética que nos va a ayudar a orientar. Todas las montañas tienen eso. Por ejemplo, una planta tiene su propio achachila, al que en botánica lo van a llamar el esertal, un elesierto. Elemental le va a llamar, en alquimia lo llaman elemental.
Claro, todos tienen. Entonces una montaña también tiene. Entonces Chimborazo está al frente de nuestra chacra y nuestra chacra se llama Chacra Chimborazo Achachila. Creamos este espacio, este centro para compartir, para escuchar. Y la primera enseñanza es que la gente pueda hacer su prenda, pueda hacer su yauto, pueda hacer su humallina, pueda hacer su bolso, pueda hacer una cobija, por ejemplo. Es una manta que mi madre me obsequió cuando comencé con este camino y está con nosotros. Pero alguien dice, yo quiero hacer esto, muy bien, hágalo. Su cobija, hágalo. Le vamos a ayudar, le vamos a enseñar. Entonces, esa es la invitación que le hacemos, que la gente busque en su comunidad, en su región, en su pueblo, lo que sus abuelos usaban. Por ejemplo, una prenda de vestir o algún artefacto o algún menaje. Lo que más le guste, lo que más le agrade, eso rescate, apropiese, conózcalo y eso le va a dar más sentido a la vida. Y luego, pues el mensaje es primero de que se alimente bien. Vea los productos de temporada. Solo los de temporada. Ya, por ejemplo, en el mercado va a haber fruta todo el tiempo. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Sí. Es cierto, pero ya en nivel de producción ya no es cierto, porque el capulí tenemos solo en 2 temporadas. En épocas claras y definidas. Y esa es la forma de alimentarnos, con el fruto de temporada. Y hay que hacerlo abundantemente. Eso nos va a dar mucha vida. Y desearles que sean felices, reflexionen siempre, cada día, qué se ha hecho, qué aprendió, a quién ofendió, a quién no ofendió, a quién dio alegría, si las cosas que hacemos está bien, no está bien. Es uno de los ejercicios que siempre hacemos al atardecer a nuestros visitantes, la gente que viene a reposar aquí, hay gente que viene a dormir, así. Reunimos antes de que se oculte el sol y estamos ya cerramos el día, eso se llama cerrar el día. Cuando amanece llamamos recibir el día. En la resolución del día estamos cantando, haciendo ejercicios, como decía Marquito, hace ejercicios. Esta es una escuela que hace ejercicios desde temprano, 4 de la mañana, 5 ya en ejercicio y un baño de agua fría. Y entonces eso es lo que hacemos acá y están cordialmente invitados. Y sigan adelante, seamos felices, sumakta kausashun, sumakta purishun, allí mikushun, allí ñukunchik llaqta kunapi chakrakuna tiyan, murukuna tiyan, chaykunata sumakta yachashun, rikushun, rimanata amakunga pashunchik, sumakta yachashpaka, sumakta mi kausashun. Pipish yachajka, allí kausanga. Quien conoce va a vivir bien, porque el conocer es el primer principio para estar bien. Querido hermano Marco, muchas gracias. Muchas gracias, un lindo diálogo. Creo que a veces debemos ser un poco más tolerantes entre nosotros y aprender de esa diversidad. Yo soy un indígena evangélico y Taita Pumaquero tiene la viabilidad de la espiritualidad andina. Y en ese contexto, este diálogo para mí ha sido un diálogo muy, muy importante que siempre debemos llevarlo adelante. Y en ese contexto decirles a cada uno de ustedes que no se olviden de suscribirse y además de trabajar de manera conjunta, sobre todo por una sociedad más justa y equitativa. Mi esposita, mi Anandin, acaba de traer este pequeño caray, es para su merced, para su equipo. Aquí están las chichitas que preparamos, chicha de jora preparada acá, con un principio. Ya, estas son flores que sembramos, flores medicinales. Este es un quitumuso, igual, medicinal, alimenticio. Y acá tenemos los taxitos que sembramos, el melloquito que hemos cosechado en la montaña. Por favor, gracias. este es suyo. Gracias. Recíbalo Como decimos, ya tengo con qué llegar a casa. Eso, la guanja. Para hacerme un locrito de sambo. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Por si acaso no tiene alcohol, es yuyu. Es yuyu asua. Yuyu asua, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado por si acaso algún hermano me va a decir que estoy sirviendo un tema. No, estamos en ello, ¿no? Así es que muchas gracias y compártale. No olviden suscribirse a Sin Filtros con Marco. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Taita Pumaquero. Yupechani, un lindo día, excelente día. Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast. Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast.